Vectores, que ya estuvimos viendo la clase pasada, la interpretación geométrica de los vectores, pero ahora vamos a ver qué pasa en las coordenadas, ¿no? ¿Se acuerdan que la clase pasada, por ejemplo, a ver, habíamos llegado a esto, ¿no? Que si teníamos dos rectas perpendiculares, ¿no? Y el punto O, que era la intersección de esas dos rectas, si ubicábamos sobre el punto O un vector I, que es paralelo a la recta horizontal, y un vector J, que es paralelo a la recta vertical, que tenían módulo 1, ¿no? O sea, la longitud del vector era 1, ¿sí? Y si nosotros hacíamos las combinaciones lineales de esos vectores, por ejemplo, teníamos un vector B, que es igual a, ¿se acuerdan que si yo ponía una variable que no estaba definida en GeoGebra, después me aparecía como un deslizador, ¿no? Y ya lo tenemos definido acá, entonces ese no va a aparecer como deslizador, más B tampoco lo tenemos definido, me va a aparecer como un deslizador, y J ya lo tenemos definido. Y B está definido en función de esto, o sea que B tampoco me va a aparecer como deslizador, ¿no? ¿Se acuerdan? Fíjense en que la combinación lineal entre dos vectores, el resultado es otro vector, ¿no? Si yo sumo vectores, la suma es un vector, y si multiplico esos vectores por escalares y los sumo, el resultado es un vector, ¿sí? Ahora, si yo hago la suma de un punto más un vector, es un punto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero el punto que me indica la posición de ese vector, voy a poner, por ejemplo, el punto P, que va a ser igual al punto O, que es el origen, más el vector B. Y fíjense que me aparece un punto. ¿Por qué aparece un punto? Porque la concepción que nosotros conocíamos de vectores, un vector traslada, ¿no? ¿Se acuerdan del año pasado? Lo usaban para trasladar. Si yo a un punto le sumo un vector, lo que estoy haciendo, estoy trasladando ese punto a otro lugar. Entonces el resultado tiene que ser otro punto, ¿no? El punto origen más un vector B me va a dar el punto P, que si le ponemos las coordenadas, fíjense en que lo que me va dando son los valores de A y B en las coordenadas, ¿se acuerdan? Eh, por ejemplo, si A vale 1,6 y B vale 1, las coordenadas son 1,6, 1. Si A vale 1,6 y B vale menos 2,2, las coordenadas van a ser 1,6 menos 2,2. O sea, lo que nosotros entendemos como coordenadas rectangulares es la combinación lineal de los vectores I y J, que tienen módulo 1, ¿sí? Y al vector I lo vamos a entender como el punto 1, 0, y al vector J como el punto 0, 1, ¿no? La posición. Ahora, nosotros lo que estamos viendo acá son todos vectores que tienen origen en el origen de coordenadas, ¿sí? Y habíamos dicho que todos los vectores que tenían igual dirección, sentido y módulo eran vectores equipolentes. Bueno, los vectores que nosotros vamos a ubicar en el origen de coordenadas van a ser el representante de todos los vectores que son equipolentes, ¿sí? Y lo vamos a llamar vector posición. Ahora vamos a ver cómo es esto. A ver, si yo tengo dos puntos cualesquiera, ¿no? Por ejemplo, acá, un punto A y un punto B. ¿Sí? Y quiero determinar el vector AB, ¿no? ¿Se acuerdan que AB no era lo mismo que BA, ¿no? O sea, el vector AB, el vector con origen en A y destino en B, ¿sí?
ese vector está determinado por los puntos en este caso, no sé si los vemos. Bueno, acá no me da coordenadas, pero las coordenadas de este vector, vamos a poner el valor. ¿No? Las coordenadas de este punto A sería el 3, 4, ¿no? Si yo tengo. Ahora vamos a ir a la hojita. Y las coordenadas del punto B serían 5, 2, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Todos los vectores que sean paralelos, o sea, que tengan la misma dirección, sentido y módulo que el vector AB, en este caso, van a ser equipolentes, ¿no? Y vamos a poner, por ejemplo, puntos. Si yo quiero poner un punto por acá, otro punto por acá, y buscamos los vectores equipolentes, este vector va a ser equivalente a este, ¿no? Equivalente a este porque tienen la misma dirección, son todos paralelos, el mismo sentido y el mismo módulo. Y el vector que va a ser representante de todos esos vectores va a ser el que llamemos el vector posición, que es el que va a estar en el origen, ¿sí? Que si buscamos las coordenadas de O, es lo que me va a dar la posición, ¿no? De ese vector. Y nosotros vamos a expresar con estas coordenadas todos los vectores posición que son los representantes de todos los vectores equipolentes, ¿no? O sea, nosotros vamos a trabajar solamente con vectores en el origen, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que el punto A, por ejemplo, era 3, 4, el punto B era 5, 2. Bueno, ¿cómo calculamos ese vector posición? Si nosotros veíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Si nosotros ubicábamos desde el origen un vector así, A y B, o sea, con origen en O, destino en A, origen en O, destino en B, si obteníamos esto, nosotros podíamos decir que era la diferencia entre esos dos vectores, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cómo es? ¿Es OA menos OB o OB menos OA? Bueno, lo que vamos a ver es primero, vamos a poner el vector equipolente, si nosotros tenemos que arrancar para la suma, ¿no? Desde el origen, entonces vamos a ver cuál es el que tendríamos que poner, el paralelo a este, ¿no? Y después, la diferencia sería desde acá hasta acá. O sea que sería el OB menos el OA. Entonces podemos sintetizarlo de la siguiente forma. Podemos decir que las coordenadas del vector posición de un vector es destino menos origen, como para verlo de una forma, ¿sí? Entonces, vamos a la hojita. ¿Puedo sacar de acá? ¿Eh? Sí, profe. Justo coincide ahí. Bueno. Bien. Entonces, vamos a graficar más o menos de vuelta. Yo tengo X e Y, ¿sí? Los puntos los vamos a representar así, sin el igual, como para diferenciarlo de un vector, ¿sí? O sea, la letra del punto y el paréntesis que me va a representar el punto, sin el igual. Y el vector le vamos a poner igual como para diferenciarlo, ¿sí? Bien, si yo tenía el punto 3, 4, ¿no? O sea que acá tendría el punto A, y el punto B sería el 5, 2. Ya me dijo que me faltan 10 minutos. Lo que pasa es que hablamos mucho, ¿no? Somos muy habladores. Bien. Este vector, que es el vector AB,
¿sí? Lo voy a expresar como la diferencia entre OB, este es el punto O, vamos a poner acá con colores, es OB menos OA, ¿sí? O sea, el vector que tiene como origen el origen de coordenadas y destino en B, menos el vector que tiene como origen el origen de coordenadas y destino en A, ¿sí? Que podemos, como dije recién, sintetizarlo como decir, calculamos destino menos origen. O sea, si es el vector AB, es B menos A, ¿sí? Si esto lo expresamos como vector exposición, ¿no? El vector posición, si ya tengo el vector en el origen, lo puedo expresar solamente como la coordenada. El vector OA, el vector posición de OA va a ser la coordenada 3, 4, ¿sí? Y el vector posición OB va a ser la coordenada 5, 2. 5, 2 menos 3, 4, lo que me da como resultado es 5 menos 3, o sea, resto las componentes X con la componente X y la componente Y con la componente Y. 5 menos 3 me da 2. Y 2 menos 4 menos 2, que era lo que me había dado, ¿se acuerdan de las coordenadas que vimos en GeoGebra? ¿No? A ver si lo... Ven que el vector posición de AB, o sea, el vector representante de AB, es el 2 menos 2. ¿Sí? O sea, la cuenta es sencilla, se obtienen así. Si yo le doy 2 puntos en el plano y quiero el vector posición, que sería el representante de todos esos vectores que son equivalentes a AB, hace B menos A y obtienen las coordenadas. ¿Sí? Bueno, también, o sea, esta sería mi vector posición, ¿no? Y sería la expresión, vamos a llamarla cartesiana. Cartesiana o de par ordenado. ¿Sí? Entonces, este sería el 2, el menos 2. Este sería mi vector, el representante de este, ¿no? O sea, los vamos a llamar B, por ejemplo. O U, el vector U. ¿Sí? Entonces el vector AB va a ser igual al vector U. Bueno, se me está acabando la tinta. Adiós, lapicera. Bien. El vector U, nosotros dijimos que era que estaba representado por las coordenadas, ¿no? Que es lo que llamamos el vector posición, que sería 2 menos 2. Si yo a esto lo separo de esta forma, como cuando sumamos recién los vectores, si nosotros queremos ver dos vectores que sumados me den esto, podemos decir que esto es igual al 2, 0 más el 0 menos 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y si quiero expresarlo como los vectores, como los versores canónicos, que son el IJ, entonces esto estaría multiplicado por 2 y decimos que esto es 2 por el 1, 0, ¿no? Más menos 2 por el 0, 1, ¿sí? O sea que esto va a ser igual a 2 y
más menos 2j. O podríamos decir que es igual a 2i menos 2j. Esta sería otra forma de expresar ese vector posición, pero esta es la expresión canónica, se llama. ¿Sí? O sea, las coordenadas, ¿no? Las expresamos multiplicando por los versores I y J, que son los versores canónicos. Que habíamos dicho que era la cantidad de veces que entraba, que podía ubicar ese vector en este... O sea, este vector lo puedo expresar como una combinación lineal de esos dos vectores. Ahora vamos a entrar más en detalle, ahora vamos a empezar a ver lo que es la suma y todo eso, y vamos a entender un poquito más todo esto que estuvimos viendo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. ¿Puedo dar vuelta a la hojita? Sí, profe. Sí. Bueno, algunas cosas que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿no? Sobre la suma de vectores. ¿No? Pero antes, o sea, si por ejemplo, si yo tengo un vector, ¿no? Posición, o sea, que está ubicado en el origen, ¿no? Que va a ser el representante de todos los vectores equipolentes, y las coordenadas son x e y, o sea que esta es la expresión cartesiana. También lo puedo expresar a ese vector b como el valor de x por el versor y, ¿no? Más el valor de y por el versor j. Y esta es la expresión canónica, habíamos dicho. Bien. Suma de vectores. Si yo tengo un vector u, cuyas coordenadas, ¿no? son u sub x y u sub y tengo un vector b, cuyas coordenadas son p sub x y b sub y, la suma así en forma, expresándolos en las coordenadas cartesianas de los vectores, u más b sería u sub x más, perdón, u sub x, u sub y más b sub x, b sub y lo que hago sumo componente x con componente x, o sea que me quedaría u sub x más b sub x, u sub y más b sub y. ¿Sí? Por ejemplo, si u es igual al 3 menos 2 y b es igual al 4, 9, ¿no? U más b, y esto se está por cortar en cualquier momento, así que si se corta volvemos a los 2 minutos, ¿sí? 3 menos 2 más 4, 9, entonces me queda 3 más 4, 7, y menos 2 más 9, 7. Y es así de sencillo. ¿Sí? Bueno, se corta y volvemos 2 minutos después de que se corta. O sea, son y 45 van a ser y 47 volvemos, ¿sí? Dejo ahí para que terminen de copiar y se va a cortar solito. Dale, dale, gracias. Bueno, veamos la interpretación geométrica, cómo era con esto. Ahora, nosotros habíamos dicho que el vector U era igual, y cuando quiero representar vectores en GeoGebra puedo poner vector
o sea, la función vector, o puedo ponerlo con 12 juegos de paréntesis. Por ejemplo, si yo el vector 3 menos 2, fíjense que ahí me posicionó el vector 3 menos 2. ¿Sí? Y el vector b, que era el vector 4, 9, ¿sí? Es ese vector que está ahí. Y el resultado, o sea, u más b, es el vector 7, 7, ¿no? Miren cómo los posiciona GeoGebra, o sea, no los pone así como para ordenado, los pone como uno encima del otro, ¿no? A veces nosotros vamos a utilizar esa notación. En vez de ponerlo como un par ordenado, por una cuestión de espacio, también se los puede poner así, uno arriba del otro. No sé, como cuando como cuando anotaban el número combinatorio, ¿no? No sé si vieron el año pasado, número combinatorio en álgebra. Bueno, de esa misma forma. Sí, profe. Lo vi. Se llama, también se lo puede decir como vector columna, ¿no? Se lo puede ver, pero bueno, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Es una forma a veces que es más práctica para cuando trabajamos en la hoja, ocupa menos espacio ponerlo así. Entonces en algunos casos lo vamos a expresar así. Bueno, si ponemos las coordenadas de todos los vectores, vamos a ver, vamos a poner el valor a este, el valor que es 4, 9, ¿no? Perdón. El vector 4, 9, este era el 3 menos 2, y el resultado era el 7, 7, habíamos calculado, ¿no? 7, 7. Bueno, lo que se tiene que cumplir es la regla del paralelogramo, ¿se acuerdan? Si yo trazo una paralela, ¿dónde está? Paralelas. Acá, paralela. Si trazo, a ver, primero vamos a tener que poner un punto. El punto este, vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Si yo trazo una paralela a este vector que pasa por este punto, y la paralela a este vector que pasa por este punto, lo que queda determinado es el paralelogramo. ¿Lo ven? Lo ponemos en línea punteada. ¿Ven? Y también podíamos usar el método de la poligonal, el vector este, el 3 menos 2 más el 7, 7, podíamos colocar el vector equipolente, este vector sobre este, y fíjense en que, perdón, en este punto, bueno, voy a tener que colocar el punto primero. El punto B, o sea que busco el vector equipolente de este vector sobre este punto, y fíjense que coincide, ¿no? con lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? O sea, que, o sea, se cumple también la expresión, la interpretación geométrica. Bien, volvemos. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, dale. Bueno, si yo quiero restar vectores, ¿no? Lo que hago es la suma del opuesto. O sea, el vector u más b, perdón, u menos b sería, por ejemplo, el vector u más el opuesto de b. ¿Sí? Y bueno, lo que hago es lo mismo. O sea, si u menos b, y le ponemos las coordenadas u sub x, u sub y menos b sub x, b sub y, lo que va a quedar es u sub x menos b sub x, u sub y menos b sub y. Si, por ejemplo, el vector u es igual a menos 3, 6, y el vector b es igual
A4, 5, ¿no? Lo que hago es U menos B, que es menos 3, 6, menos 4, 5. Esto me queda menos 3, menos 4, menos 7. Y 6 menos 5, 1. ¿Sí? Vamos a verlo ahora con GeoGebra, eso, cómo queda. Díganme cuando terminen de copiar. ¿Terminaron? Sí, Ale, igual yo saqué foto. Ahora Sí, lo mandé al profe. grupo. Cierto que ahora los chicos de ahora sacan fotos. A veces estoy en la escuela. ¿Terminaron de copiar lo que está en el pizarrón? Sí, ya le sacamos foto, profe. Así que estamos ayornándonos a los nuevos tiempos. Ya estoy con ustedes. Bien. Acá habíamos dicho que el vector U era igual, poníamos dos paréntesis, ¿se acuerdan? Menos 3, 6. ¿Sí? Y el vector B es igual a 4, 5. Bien. La diferencia U menos B me da, bueno, ven que me da el menos 7, 1. Vamos a ponerle acá el valor. ¿No? Es lo que me había dado recién. Y bueno, el valor de este es el... ¿Qué hice? ¿Por qué me lo corrió ahí? Bueno, no sé. Epa, ¿está fallado GeoGebra? A ver, ¿por ahí tengo alguna función apretada, algo? No. No. Ahí está. Este también me hace lo mismo. Bien. Ahora, acá no puedo aplicar el método del paralelogramo con estos dos, ¿no? Porque acá lo que estoy haciendo es una diferencia. Entonces, si yo quiero la diferencia, voy a tener que expresar el opuesto. Si yo hice U menos B, voy a tener que expresar el opuesto de B, ¿no? Menos B. ¿Ven? Y ahí me lo dibujó. A menos B. Y ahí sí puedo aplicar el método del paralelogramo. Si lo ubicamos puntos, a este acá y acá, por ejemplo, ¿para qué? Entonces buscamos las paralelas, que pase por este punto, paralelo a este, y paralelo a este, que pase por este punto. Fíjense en que está el paralelogramo armado. ¿Sí? Y si quiero usar la poligonal, al vector U le tengo que sumar el opuesto de B, que es este que está acá. Entonces vamos a buscar el equivalente de este lo ubicamos acá. Y también ven que coincide con el punto. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí. Bien. Ahora, la otra cuestión que quedaba era de multiplicar un vector por un escalar. ¿Se acuerdan? Sí. Eh, pero, bien.
producto de un vector por un escalar, y no confundan con lo que va a venir después, que es lo que se llama el producto escalar, que es otra cosa. ¿Qué habíamos dicho que era un escalar? Un número ¿Qué tipo de número? ¿Cualquier número? real. Pertenecía a los reales. Puede ser un real, Un complejo ¿no? también. Un complejo podía ser un escalar, o podía ser un número racional. Tenía que tener una estructura de cuerpo, que eso, bueno, lo van a ver con Gabriela. Pero que dijimos que nosotros íbamos a trabajar solamente con números reales, ¿sí? O sea, para nosotros un escalar va a ser un número real, pero sepan que puede ser también un número complejo, puede ser un número racional. Bien, si yo tengo un real, o sea, alfa, un número alfa que pertenece a los reales, ¿no? Y tengo el vector b, ¿no? Que va a pertenecer, si yo lo expreso como un par ordenados, voy a decir que pertenece a R2, ¿sí? O sea, el vector b tiene las coordenadas b sub x, b sub y. Bueno, el producto de alfa por b va a ser igual a alfa por b sub x, b sub y lo que se hace es como una distributiva. O sea que me quedaría alfa por b sub x, alfa por b sub y. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo el vector b, que es igual a 3, 2, por ejemplo, si yo hago 5 por b, lo que me va a quedar es 5 por 3, 2, que esto es igual a 3 por 5, 15, y 5 por 2, 10, por ejemplo, ¿no? O sea, se multiplican las coordenadas. Si yo digo menos 2 por b, va a ser igual a menos 2 por 3, 2, que esto va a ser igual a menos 2 por 3, sería menos 6, menos 2 por 2 sería menos 4, y así, ¿sí? Lo vemos con GeoGebra. Si mi vector b dijimos que era 3, 2, ¿sí? Y yo lo multiplico por 5, 5 por b, o sea, lo que puedo apretar es lo siguiente, ¿no? Aprieto el 5, la tecla asterisco, que me aparece el puntito S, y después b. Y lo que me queda es el resultado 15, o sea, el vector 15, 10. Vamos a ponerle un... Capaz que si le pongo así me deja después el resultado. No, tampoco. Bueno, este le podemos poner color rojo. ¿Sí? Entonces si yo este lo quito, ¿no? Fíjense que si yo lo multiplico por un número mayor que 1, lo que hace, el vector se alarga. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, a b lo multiplico por 0,2, ¿no? Me queda un vector más chico. Lo vamos a poner en azul. Este azul llamativo ahí. Fíjense que quedó el vector chiquitito ese que está acá. ¿Se ve? Y bueno, y si lo multiplico por un valor negativo, menos 2 por b, cambia de sentido. ¿Sí? También, si es mayor que 1, va a ser el módulo va a ser mayor, y si es menor que 1, o sea, está entre 0 y menos 1, el menos 0,5 por b. Lo que me va a dar es un vector más chiquito.
Vamos a ponerle color. ¿Ven? Es ese verde que quedó ahí. ¿Sí? Pero con sentido opuesto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre que yo multiplico un vector por un escalar, ¿cómo son los vectores estos? ¿Cómo son esos vectores? Son todos paralelos, o sea, están todos sobre una misma recta, ¿sí? Todos los vectores estos están todos sobre una misma recta, pero como nosotros los ubicamos todo en el origen, si estos vectores son libres, lo que me darían como resultado son todos paralelos. Entonces, una condición de paralelismo, ¿no? La condición de paralelismo de vectores ¿no? Es que un vector u es paralelo a un vector b, ¿sí? Solo si yo puedo expresar al vector u como el vector b multiplicado por un escalar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, nosotros vimos el vector 3, 2 y el 10, 15, ¿no? Son paralelos, ¿no? A ver, si yo el vector u es igual a 10, 15 y el vector b es 3, 2, perdón, es 15, 10, bueno, acá va a tener que ser 2, 3, ¿no? O sea, yo tendría que poder expresar el vector u como b por un alfa, por ejemplo. U tiene que ser igual a alfa por b, ¿no? O sea que 10, 15 tiene que ser igual a alfa por 2, 3, que es igual a 2 alfa, 3 alfa, ¿no? Y lo que me quedan serían dos ecuaciones, o sea que 10 tiene que ser igual a 2 alfa y que 15 tiene que ser igual a 3 alfa. Si yo despejo esto, acá me queda que alfa es igual a 5, y si despejo esto, también me queda que alfa es igual a 5. Si me queda siempre el mismo alfa, es porque son paralelos. ¿Sí? Si me hubiesen dado alfas distintos, los vectores no son paralelos. Bien, ¿seguimos? Sí. Bueno, vamos a ver otro concepto. Nosotros dijimos que un vector tenía dirección, sentido y módulo, ¿no? ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? Bien, a ver, supongamos, si yo tengo un vector cualquiera, vector B, ¿no? Que las coordenadas serían estas, B sub X, Para B sub... calcular el módulo no hay que hacer raíz cuadrada de los cuadrados de cada componente, Claro, o sea, de cada coordenada. lo que aplicamos es Pitágoras, ¿no? O sea, lo que nos quedaría Claro. sería un triángulo rectángulo, ¿no? Acá, ¿sí? Si yo esto lo puedo expresar acá, me quedaría este triángulo rectángulo donde los catetos uno va a ser B sub X, el otro va a ser B sub y la hipotenusa va a ser el módulo del vector B, ¿no? Entonces me queda que el módulo de B
al cuadrado es igual a b sub x cuadrado más b sub y cuadrado, y bueno, ahí pasamos la raíz cuadrada. ¿Sí? Por ejemplo, si el vector b es igual a menos 3, 5, ¿no? Entonces, el módulo de b va a ser menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, ¿no? Menos 3 al cuadrado me da 9, más 5 al cuadrado 25, y esto me da 34, que es 2 por 17, o sea que queda así, raíz de 34. ¿Sí? Un ejemplo más clásico, ¿no? Si el vector u es igual al 3, 4, que este me va a dar un número entero, ¿no? El módulo de u es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces me queda 9 más 16, raíz cuadrada. Esto es raíz de 25, que es igual a 5. ¿Sí? Esto porque lo decimos que el módulo es, o sea, si es la longitud del vector, ¿no? Seguimos utilizando la intuición de lo que era el módulo cuando lo ubicábamos en la recta. ¿Se acuerdan que decíamos para los números reales, el módulo de un número real era la distancia que había de ese número al cero? Bueno, en el plano vamos a decir que es la distancia que hay, o sea, de un punto a el origen de coordenadas. ¿Sí? Si nosotros en la recta real decíamos que, por ejemplo, que habían dos vectores que tenían, perdón, dos números reales que tenían módulo 5, por ejemplo, que era el 5 y el menos 5, en el plano, ¿cuántos vectores van a tener que tienen módulo 5? 4. A ver No, quién dice. infinitos. ¿Eh? Infinitos. Hay infinitos, y van a ser todos los que están ubicados en una circunferencia de radio que tenga el módulo del Cinco. vector. En este caso 5, ¿sí? Si lo vemos en GeoGebra, bueno, a ver si... Si yo teníamos que el vector u era igual a 3, 4, ¿sí? Y posicionamos, bueno, el punto este acá, ¿no? La longitud de ese vector va a ser 5, ¿no? Y si ubicamos una circunferencia con origen en O y radio la longitud del vector, todos los vectores que nosotros ubiquemos en esta circunferencia, o sea, que tengan origen en O y destino en un punto de la circunferencia, van a tener módulo 5, ¿no? A ver, si ubicamos un punto cualquiera, un punto móvil, y un vector definido entre O y B, vamos a poner las coordenadas. Bueno, eso, o sea, siempre va a tener módulo 5, ¿sí? Cualquier vector que yo ubique así, o sea, cualquiera de todos estos vectores que yo estoy generando van a ser los infinitos vectores que tienen módulo 5, ¿sí? Claro, que sería el radio, ¿no? Ale? Claro,
Es el radio de la circunferencia. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver ahora sí los conceptos de lo que es combinación lineal. Y bueno, y acá agárrense un poquito porque bueno, vamos a ver algunas cosas que las vamos a utilizar después. O sea, ahora lo vamos a ver en R2, o sea, con vectores en el plano, y después esto lo vamos a generalizar cuando veamos los vectores en el espacio. Bueno, a ver, les dicto una definición de combinación lineal. Sí, sí. Entonces, sean n vectores, ¿no? Los vectores U sub 1, U sub 2, U sub n. ¿No? O sea, sean n vectores y copian esto. Y n números reales, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n. Copiamos, o sea, sean n vectores, esto, y n números reales, y esto, punto. Se dice que el vector b, o sea, obviamente los vectores van a ir con flechitas arriba, es combinación lineal de los n vectores dados si B puede expresarse de la siguiente manera. O sea, esto sería el general, ¿no? Teniendo una cantidad considerable de vectores, en R2 no vamos a usar tantos vectores, pero o sea que el vector B puede ser expresado como un escalar por el vector 1 más otro escalar por el vector 2 más otro escalar por el vector n. ¿Sí? O sea, entonces el vector B en este caso va a ser combinación lineal de todos estos vectores, perdón, esto es U. Alfa por U sub 1, porque acá lo dijimos que eran más alfa por U sub 2, más alfa n por U sub n. O sea, el vector B va a ser combinación lineal de todos estos vectores U. Por ejemplo, dos vectores paralelos, ¿no? Si yo tengo, como recién, ¿no? El vector U es igual al 2, 3, ¿no? Y el vector B es igual a, vamos a multiplicarlo por 4, 8, 12, ¿no? Uno es combinación lineal del otro, ¿no? O sea, dos vectores paralelos son, un vector va a ser siempre combinación lineal del otro, porque puedo expresarlo de la siguiente manera. O sea, U es igual a alfa por B, ¿no? Ahora vemos cuál es ese alfa. O sea que sería el 2, 3 es igual a alfa por 8, 12, ¿sí? O sea que sería 2, 3 es igual a 8 alfa
12 alfa, ¿no? Y hacemos las ecuaciones. 2, perdón, 2 es igual a 8 alfa, o sea que alfa es igual a un cuarto en este caso. Y tengo la otra que es que 3 es igual a 12 alfa, que también obviamente me va a dar que alfa es igual a un cuarto. ¿Sí? Si me da esto, entonces son combinaciones lineales, entonces yo puedo decir que en este caso que el vector u, ¿Esos serían vectores paralelos? claro, los vectores paralelos son combinaciones lineales de otros vectores. Para que se vaya entendiendo un poquito el concepto de combinación lineal. Ale, Sí, acá perfecto, hicimos como lo hicimos en la anterior, pero la combinación lineal puede ser multiplicación de, o sea, suma de varias multiplicaciones. sí, sí, sí. Y ahí, Estamos ¿cómo lo viendo el podemos caso, analizar? estamos viendo casos particulares, después lo vamos a ver más general. ¿Sí? Ah, ok, ok. O sea, empezamos con esto. O sea, por ejemplo, un caso de esto, sí, en realidad se pueden sumar y multiplicar por escalares todos los vectores que uno quiera. ¿Sí? Un caso particular sería dos vectores paralelos, uno tiene que ser combinación lineal del otro, ¿se entiende? ¿Sí? Y yo con un vector paralelo puedo generar infinitos vectores paralelos. Perdón, con un vector dado, no con un vector paralelo, con un vector dado puedo generar infinitos vectores paralelos. ¿Sí? A ver. Sea el vector B, ¿no? Entonces, yo puedo decir que si habíamos dicho que si U era paralelo a B, entonces U es igual a alfa por B, ¿no? Y con y yo multiplicando a B por distintos escalares, puedo generar infinitos vectores que sean escalares a ese vector B, pero que sean paralelos a ese vector B. Esos dos vectores, profe, Sí, ¿puede ser cualquier vector o las componentes tienen que ser proporcionales? no, claro, las componentes tienen que ser proporcionales. ¿Sí? A ver, si yo tengo, por ejemplo, dos vectores paralelos, ¿no? U es igual a... ahora vamos a llegar después a eso, esperen. Vamos a ver ahora qué pasa cuando dos vectores no son paralelos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a usar los ejemplos de hoy, o sea, 3, 4 y B es igual al 5, 2, ¿no? O sea, acá es claramente se ve que no hay un producto, o sea, para multiplicar, para pasar del 4 al 2 tendría que multiplicarlo por 2, pero para pasar del 3 al 5, si lo multiplico por 2, no me da. Entonces ahí ya nos damos cuenta que no son paralelos. ¿Sí? Acá no puedo decir que estos dos vectores son combinaciones lineales, pero por ejemplo, si hago 3 por U más, como es 4 por B, ¿no? Lo que me quedaría es 3 por 3, 4, más 4 por 5, 2, ¿no? 3 por 3 me da 9, y 3 por 4 me da 12, y acá me queda 4 por 5, 20, y 4 por 2, 8. Si eso lo sumo, me queda un vector que es dependiente de estos dos, ¿sí? O sea que sería 9 más 20 me da 29, y 12 más 8 me da 20, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero verificar si un vector depende de otros dos vectores? ¿Copiaron hasta ahí? ¿Puedo pasar de hoja? Sí, Ale. Sí, Ah, ¿quién me escribió ahí? Está bien, Laura, no hay problema. Bueno, a ver, vamos a usar estos dos vectores nuevamente. El vector U, que era 3, 4, y el vector B, que era 5, 2. Y quiero saber si el vector W, que es igual a 13, 8, quiero saber si es combinación lineal de U y B. ¿Sí? Entonces, acá voy a hacer lo siguiente, y acá los voy a posicionar a los vectores como columnas para que me sea un poquito más práctico. O sea, yo quiero saber si existe un alfa que multiplicado por el vector 3, 4, ¿no? Más un beta multiplicado por el vector 5, 2, me da el vector 13, 8. ¿Sí? Si yo opero haciendo producto de un escalar por un vector, ¿no? Y después lo sumo, me va a quedar, bueno, por un lado que 3 alfa, 4 alfa, más 5 beta, 2 beta, es igual a 13, 8, ¿no? Seguimos operando y me queda que, si sumo estos dos, me queda que 3 alfa más 5 beta y 4 alfa más 2 beta. Bien, y esto es igual, ¿no? Dijimos a 13, 8. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Que esta componente tiene que ser igual a esta, ¿no? Y que esta componente tiene que ser igual a esta. Entonces lo que me va a quedar es un sí. sistema de ecuaciones, Bien. ¿no? Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, el vector, o sea, me queda 3 alfa más 5 beta es igual a 13 y, y 4 alfa más 2 beta es igual a 8. ¿Sí? ¿Ustedes saben, vieron métodos de resolución de sistema de ecuaciones? Sí, profe. De ¿Sí? igualación o sustitución. Igualación o sustitución. ¿Lo vieron este año o el año pasado? El anteaño pasado lo vi yo. Bueno, igual lo seguí En En primer usando. realidad lo año. tenemos del, En primer Yo año. lo tengo en secundario, creo. claro, del Sí, Claro, no, secundario, no sí. lo vimos sí, en sí. ningún lado en el profesor. O sea, con Gabriela todavía no vieron métodos para resolver No, sistema de ecuaciones. Bueno, nosotros no, estamos con número complejo todavía. vamos a ver un método que, si bien por ahí no están familiarizados, ahora vamos a ver un método que nos va a servir para R3, va a ser mucho más práctico. ¿Sí? Cuando tengamos vectores con 3 componentes y tengamos que ver, o sea, y nos queden 3 ecuaciones con 3 incógnitas, vamos a ver un método que en ese sentido va a ser mucho más práctico. Lo que vamos Gauss, a ¿puede hacer, ser, profe? claro, Gauss. Vamos a ver Gauss. Para eso vamos a tener que ver una matriz, ¿no? O sea, armar una matriz. ¿Sí? ¿Saben lo que es una matriz? Bueno, si no lo saben, después lo van a ver con Gabriela, pero podemos entender que es como una tabla de doble entrada. ¿Sí? En donde yo en la matriz voy a poner todos los coeficientes de la primera ecuación en una fila, por ejemplo, 3, 5 y 13, o sea, los coeficientes de las variables y después el resultado, es lo que sería la matriz ampliada, se llama. Y lo mismo, los coeficientes de las variables 4 y 2, y después el vector de los resultados, ¿sí?
Y lo que vamos a ir haciendo es tratar, o sea, ir como es operando con esta matriz para obtener una matriz equivalente en donde acá me quede un 0. ¿Sí? Y las operaciones que podemos hacer en una matriz, o sea, las operaciones elementales, van a ser 3, ¿no? O sea, puedo cambiar 2 filas de lugar. O sea, si me queda más cómodo, puedo poner esta arriba y esta abajo, ¿sí? Por ejemplo. Multiplicar una fila por un valor distinto de 0. Y reemplazar cualquier fila por una combinación lineal de esa fila con otra fila. ¿Sí? Esas son las 3 operaciones que vamos a poder hacer en la matriz. Entonces ahora, El último no te lo entendí, Ale. ¿Qué es multiplicar? o sea, puedo decir, por ejemplo, quiero eliminar el 4 de acá, ¿no? Entonces, a esta la multiplico por 4, a esta la multiplico por menos 3, y la sumo y la reemplazo por esta fila, por ejemplo. Eso sería la combinación lineal, lo que hago es esto. Alfa por una fila más beta por otra fila, y el resultado lo reemplazo en esa fila. Bueno, ahora vamos a ver con ejemplo. Bien, ¿copiaron? Sí, profe, no sé si es mi internet, pero yo lo veo desenfocado. No sé si usted puede Ah, tocar la pantalla para que se enfoque mejor. puede ser. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces ahora vamos a resolver este sistema de ecuaciones utilizando este método, ¿no? Con estas operaciones de matrices que vimos acá. Entonces, vuelvo a copiar esta matriz. 3, 5, ¿no? Primero copiamos los coeficientes y después ampliamos la matriz y ponemos los resultados. Ahora, vamos viendo. La primera fila, la fila 1, la dejamos tal cual, como está. Fila 1. Y a la fila 2, para eliminar este 4 de acá, vamos a multiplicar por 4 esta fila, y a esta la multiplicamos por 3 y la restamos. O sea que fila 2 va a ser 3 veces la fila 2 menos 4 veces la fila 1. Y aplicamos. Entonces la primera queda igual, 3, 5, 13. Y abajo me queda 4 por 3, 12. Menos 3 por 4, 12, 0. 4 por 5, 20. Menos 3 por 2, 6. Sería 20 menos 6, 14. Y después 4 por 13, 52. Menos 3 por 8, 24. Sería 28. Y por último, no es tan necesario, pero podemos hacer un paso más. La primera fila queda igual, sigue quedando igual.
La fila 1 sigue siendo la fila 1, pero la fila 2 la podemos multiplicar por 1 sobre 14, ¿no? La fila 2 va a ser igual a un 14avos de la fila 2. Entonces me va a quedar 3, 5 y 13. Y acá me va a quedar 0, 1 y 2. Volvemos a copiar el sistema de ecuaciones. O sea, acá están los que están multiplicados por alfa, los que están multiplicados por beta y los resultados. Y me queda 3 alfa más 5 beta es igual a 13. Y acá me queda beta es igual a 2. Y ya tengo un resultado, el resultado de beta. Me faltaría encontrar el resultado de alfa. Si reemplazo este 2 en esta ecuación, me queda que 3 alfa más 5 por 2 es igual a 13, ¿no? Entonces, me queda que 3 alfa más 10 es igual a 13. Paso restando el 10, me queda que 3 alfa es igual a 3. Entonces alfa es igual a 1. Verificamos, ¿no? O sea que me tendría que dar que 1 por el vector este, que es u, 1 por 3, 4, más 2 por 5, 2, es igual a 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 3, 4, más 2 por 5, 10, 2 por 2, 4, sumo 3 más 10, 13, y 4 más 4, 8, que es lo que queríamos llegar. Entonces, podemos decir que la combinación lineal es que el vector u más 2 veces el vector b es igual al w, que es este vector que está acá. Y esa es la combinación lineal que existe entre esos vectores. Bien, vamos a ver algunas definiciones que van a ser importantes para lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, la definición de combinación lineal, ¿no? Si yo tengo un conjunto de vectores, n vectores, ¿no? U sub 1, sub 2, hasta u sub n, y n números reales, ¿no? Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, se dice que el vector b es combinación lineal de los n vectores, o sea, de estos que están acá, de u sub 1, sub 2, si b puede expresarse de la siguiente manera. O sea, multiplicando cada uno de esos vectores por un escalar, lo sumo. Si hay alguna forma de obtener el vector b, entonces el vector b va a ser combinación lineal de todos estos vectores, de estos. ¿Sí? A los n números reales de la combinación lineal se lo denomina coeficientes de la misma. Y otra definición que está muy ligada es la de dependencia lineal, ¿no? O sea, yo tengo un conjunto de vectores, de n vectores, u sub 1, u sub 2, hasta u sub n. Vamos a decir que es linealmente dependiente, lo simbolizamos con LD, si existen n números reales, al menos que uno de ellos es distinto de 0, o sea, todos estos alfas, por lo menos alguno tiene que ser distinto de 0, de manera tal que si multiplico esos vectores por esos alfa y los sumo, me dan el vector nulo. ¿Sí? Recuerden que no pueden ser todos ceros estos valores. Al menos alguno tiene que haber distinto de 0. Si ocurre eso, entonces esos vectores son linealmente dependientes, ¿no? Dice que en tal caso existe al menos uno de esos vectores, o sea, al menos uno de estos va a ser una combinación lineal de los anteriores, ¿sí? Bien, veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos, habíamos visto que dos vectores son paralelos, ¿no? O sea, yo tengo un vector b que es paralelo a un vector w, si y solo si
el vector B es igual a alfa por el vector W. Ya acá ya me está hablando de una combinación lineal. O sea, B es combinación lineal de W y al revés, ¿no? Y W es combinación lineal de B. Ahora, veamos cómo está asociado esto a lo que tiene que ser dependencia o independencia lineal, ¿no? Si yo tengo dos vectores en B, por ejemplo, uno es el vector 2, menos 3, y W es el vector menos 4, 6. Claramente, o sea, el vector W sale de multiplicar por menos 2 a B, ¿no? O sea, si queremos buscar un alfa, o sea, yo puedo decir que 2 menos 3 tiene que ser igual a un alfa por menos 4, 6. ¿Sí? Si esto lo hacemos el producto del escalar por el vector, me queda que 2 menos 3 es igual a menos 4 alfa, 6 alfa. Entonces me van a quedar dos ecuaciones. Que 2 es igual a menos 4 alfa, ¿no? Por lo tanto, si paso el menos 4 dividiendo, me queda que alfa es igual a menos un medio, ¿no? Y en este caso, me queda que menos 3 es igual a 6 alfa. Paso el 6 dividiendo, menos 3 sobre 6, entonces alfa también sigue siendo menos un medio. Acá es donde nosotros vemos que B es combinación lineal de W. ¿Sí? Ahora vamos a ver que además, bueno, son linealmente dependientes uno del otro. Entonces yo tendría que encontrar un alfa por B más un beta por W, tal que esto me va a dar el vector nulo, ¿no? Y al menos uno de estos es distinto de 0. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Tengo que alfa por 2 menos 3 más beta por menos 4, 6 tiene que ser igual al vector nulo en R2, que es 0, 0. Multiplicamos el escalar por el vector y me queda 2 alfa menos 3 beta, perdón, menos 3 alfa más menos 4 alfa, perdón, menos 4 beta, 6 beta, igual a 0, 0. Si sumamos estos dos vectores, me va a quedar que este vector es 2 alfa menos 4 beta, y abajo menos 3 alfa más 6 beta, igual a 0, 0. De acá nos queda el sistema de ecuaciones 2 alfa menos 4 beta es igual a 0 por un lado y menos 3 alfa más 6 beta es igual a 0. Y ahora vamos a resolver este sistema. Tenemos este sistema, entonces ahora armamos la matriz de los coeficientes, que sería 2 menos 4 menos 3, 6, y el vector de los términos independientes, o sea, tenemos la matriz ampliada, y vamos aplicando las operaciones de las matrices que vimos que podíamos utilizar. Por ahí lo que haría es, recuerdan lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar este numerito de acá y que me quede un 0. Entonces, si este está multiplicado por 2, este por menos 3, entonces a este lo puedo multiplicar por 3 y a este por 2 lo sumo y este se me va. ¿Sí? Entonces la primera fila la vamos a dejar tal cual,
la fila 1 sigue siendo la fila 1, y la fila 2 va a pasar a ser ahora la fila 2 por 2 veces la fila 2, más la fila 1 por 3. ¿Sí? Pongo más porque, bueno, este es negativo, ¿no? Entonces dijimos, la primera fila la dejo igual, 2, menos 4, 0, y abajo me queda 2 por menos 3, menos 6. Más 2 por 3, 6, más menos 6, 0. Ahora, 2 por 6, 12, más menos 4 por 3, menos 12. 12 más menos 12 también me da 0. Bueno, y obviamente estos son 0, multiplique por lo que no multiplique, y sumo, me va a dar 0. Se me fue una columna. Bueno, ¿qué significa esto? Si se me va una columna. Significa que la única ecuación que me queda, y que ya no puedo seguir eliminando, porque si tengo todos ceros, ¿cómo hago para eliminar algún valor de acá? La única ecuación que me queda es que 2 alfa menos 4 beta es igual a 0. Si despejamos alfa, por ejemplo, me queda que alfa es igual. Paso el beta sumando, o sea, 2 alfa es igual a 4 beta. Y si paso el 2 dividiendo, me queda que alfa es igual a 2 beta. ¿Sí? Entonces, me está poniendo que el valor de alfa depende del valor de beta, y beta puede tomar infinitos valores. Por ejemplo, si beta vale 1, entonces alfa es igual a 2. Y ya tenemos dos coeficientes que son distintos de 0, ¿no? De manera tal que si yo hago, por ejemplo, alfa vale 2, dijimos, 2 por 2 menos 3, más 1 por 4, 6, ¿no? Menos 4, 6, perdón. Esto va a ser igual. 2 por 2, 4. 2 por menos 3, menos 6. ¿Sí? Más 1 por menos 4, menos 4. 1 por 6, 6. 4 más menos 4, 0. Menos 6 más 6, 0. Encontramos un par de valores, un par de coeficientes distintos de 0, de manera tal que si hago la combinación lineal con esos vectores, me da como resultado el vector nulo. Por lo tanto, los vectores B y W son linealmente dependientes. ¿Sí? Ahora, como vimos, esto tiene infinitas soluciones, ¿no? Obviamente que una de las soluciones, que si beta vale 0, alfa también vale 0, pero dice que tiene que haber al menos una solución en donde o sea, deben existir al menos algún alfa y beta o algunos coeficientes distintos de ceros en donde esto se dé, y esos existen. Entonces, ya con eso probé que son linealmente dependientes. O sea, que dos vectores sean combinación lineal uno del otro es equivalente a que los dos sean linealmente dependientes. ¿Sí? Como verán, los conceptos están muy ligados. Ahora, toda combinación lineal que yo genere entre los dos vectores, porque si son dos vectores que son combinación lineal, dijimos que eran paralelos, todas las combinaciones lineales que yo haga con estos dos vectores, ¿no? Con B igual a 2 menos 3 y W igual a menos 4, 6, todas las combinaciones lineales que haga con estos dos vectores van a seguir siendo vectores paralelos, no van a salir de ahí. Lo podemos ver con GeoGebra. ¿Sí?
Por ejemplo, habíamos dicho que el vector B era 2 menos 3, ¿sí? Y el vector W era 4 menos 6, menos 4, 6. Si los vemos, o sea, son vectores que tienen sentidos opuestos, pero son paralelos, están sobre una misma recta. Le podemos poner también distinto color si queremos. A este le ponemos color rojo. Bueno. Rojo, y a este le podemos poner color azul. No sé por qué me pasa eso. Bueno, no quiere. Ahí está. Y ahora vamos a hacer combinaciones lineales con esos dos vectores. Recordemos que si yo no definía alguna variable, me lo toma después como el deslizador. O sea, hago A por B más B por W. Y fíjense que me da, por ejemplo, este vector que está acá en negrito, que le podemos poner propiedades. Le ponemos estilo, lo ponemos más grueso para que se vea. Y le podemos cambiar el color también para que se vea. Podemos ponerle un color llamativo. ¿Cuál podría ser? Este color que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo muevo el deslizador, fíjense que todas las combinaciones lineales que pueda hacer con esos vectores van a estar siempre sobre la misma recta, o sea, van a ser paralelos. Un conjunto de vectores que son paralelos, pueden ser 1, 2, 3, todos los que sean, mientras que todos sean paralelos, todas las combinaciones lineales que haga con esos vectores siempre van a ser paralelos. Entonces podemos decir que son un generador de vectores que son paralelos a esos vectores. Solamente uno va a poder ser linealmente independiente, en este caso. Y en ese caso, vamos a decir que ese vector va a ser una base para todos los vectores que son paralelos a ese vector, ¿no? O sea, un vector en R2 es LI, ¿no? Y es una base para todos los vectores paralelos al mismo. ¿Y cómo los genero? Multiplicándolos por un escalar, por los infinitos escalares que pueda haber. Para que un conjunto de vectores sea base, tiene que ser linealmente independiente. Entonces, si yo quiero generar vectores paralelos, necesito un solo vector. Bueno, y habíamos visto recién lo que era una combinación lineal, y cuando unos vectores eran linealmente dependientes. Ahora vamos a ver el concepto de independencia lineal, es decir, cuando los vectores son linealmente independientes. La forma de definirlo es un conjunto es linealmente independiente, un conjunto de vectores, U sub 1, sub 2, U sub n, si no es linealmente dependiente. Esto quiere decir que la única combinación lineal de estos vectores que determina el vector nulo es trivial, lo que significa que todos los coeficientes son ceros. Si la única forma de que esta combinación lineal me dé el vector nulo es que alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub n sean todos ceros, entonces los vectores son linealmente independientes. Vamos a ver algún ejemplo. Dijimos que dos vectores eran paralelos, ¿no? Si multiplicaba a uno, o sea, si podía multiplicar a uno por un escalar y me daba el otro, ¿sí? Ahora, dos vectores que no sean paralelos,
esta condición no se va a cumplir. A ver, por ejemplo, si yo tengo el vector A, que es igual a 3 menos 5. Y el vector B, que es igual a menos 2, 4. Si queremos ver si existe alguna, algún escalar que multiplica uno por el otro, de manera tal que obtenga el otro vector, vamos a verificarlo. O sea, si yo digo 3 menos 5 tendría que ser igual a un valor alfa por menos 2, 4, ¿no? Entonces me quedaría que 3 menos 5 tendría que ser igual a alfa por, perdón, a menos 2 alfa por 4 alfa. O sea que me quedarían las ecuaciones 3 igual a menos 2 alfa por un lado y menos 5 igual a 4 alfa. Por un lado me queda, si paso dividiendo el menos 2, me queda que alfa es igual a menos 3 medios, y por el otro lado me queda que alfa es igual a menos 5 cuartos. No es el mismo alfa, entonces no son combinación lineal. A y B no son combinación lineal. ¿Sí? Por lo tanto, si no son combinación lineal, van a ser linealmente independientes. Bueno, verifiquemos con la definición de independencia lineal. O sea, yo tengo que encontrar un alfa por A más un beta por B, de manera tal, distintos de 0, de manera tal que me dé el vector nulo. ¿Sí? Entonces, reemplacemos acá. Alfa por 3 menos 5 más beta por menos 2, 4. Esto tendría que ser igual al vector nulo en R2, que es 0, 0. Aplicamos el producto por un escalar, me queda 3 alfa menos 5 alfa más menos 2 beta, 4 beta, igual a 0, 0. Si sumamos los vectores, me queda 3 alfa menos 2 beta menos 5 alfa más 4 beta igual a 0, 0. Y lo que obtenemos es el sistema de ecuaciones 3 alfa menos 2 beta igual a 0 por un lado y menos 5 alfa más 4 beta igual a 0 por el otro. Y ahora vamos a resolver este sistemita. Bien, tenemos este sistemita. Ahora vamos a la matriz, ¿no? Con los coeficientes, la matriz ampliada. 3, menos 2, 0, menos 5, 4 y 0. ¿Sí? La primera fila la vamos a dejar como está porque lo que me interesa es eliminar este de acá. Entonces fila 1 queda como fila 1. Y la fila 2 vamos a multiplicarla por 3 la fila 2, por este 3. Y a esta la vamos a multiplicar por 5 y la vamos a sumar. O sea, fila 2, 3 veces fila 2, más 5 veces la fila 1. Y lo que me va a quedar es la primera fila tal cual como está, dijimos, 3, menos 2, 0. Y la segunda fila, hacíamos este por 3, 3 por menos 5, menos 15, y 3 por 5, 15, 15, más menos 15, me da 0. Acá, esta la multiplicamos por 3, 12, más menos 2 por 5 sería menos 10, me queda 2. Y este me va a quedar 0, porque si multiplico 3 por 0, 0, más 5 por 0, 0,
0 más 0, 0. Entonces, ahora el sistema que me queda, más reducido, sería 3 alfa menos 2 beta igual a 0 por un lado, y acá tengo 0 alfa más 2 beta, el 0 alfa no lo pongo, me queda 2 beta igual a 0. Si despejo esta, paso dividiendo el 2, 0 dividido 2, 0, beta es igual a 0. Y si beta vale 0, lo reemplazamos acá, me queda 3 alfa menos 2 por 0 igual a 0. 2 por 0 me da 0, entonces me queda 3 alfa igual a 0, paso dividiendo el 3, entonces alfa es igual a 0. Y la única solución es la trivial. Llamamos solución trivial en un sistema homogéneo, o sea, donde los resultados son ceros, a la solución donde todas las variables valen 0. Esa se llama solución trivial. Por lo tanto, los vectores A y B son linealmente independientes. El máximo de vectores linealmente independientes que puede haber en R2 son 2. O sea, el máximo de vectores LI en R2 son 2. Y estos generan cualquier vector en el plano, o que sería R2. ¿Sí? Si yo agrego un vector más, o sea, 3 vectores, o más, en R2, ya es un conjunto linealmente dependiente. ¿Sí? Al menos, o sea, si tengo 3 vectores en R2, al menos uno es linealmente dependiente. Al menos uno es combinación lineal de los otros dos. Y como máximo, 2 pueden ser linealmente independientes. ¿Sí? Veamos un ejemplo, que yo cualquier vector puedo generarlo con estos dos. O sea, con los vectores que tenía 3 menos 5 y menos 2, 4, puedo generar cualquier vector. Entonces, yo voy a poner que, por ejemplo, que alfa por A más beta por B, ¿no? Es igual a un vector B, no sé, B, ¿no? Y B puede ser cualquier vector para todo B, si A y B son LI. Ahora, vamos a darle valores, ¿no? Dijimos que ya vimos que 3 menos 5 y B a menos 2, 4 son LI. Bueno, busquemos un vector así al azar. A ver, un vector B que sea 5, 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora yo voy a ver un alfa, vamos a ver que existe un alfa, ¿no? Y es único ese alfa, más beta por menos 2, 4, de manera tal que esto es igual a 5, 8. ¿Sí? Esto va a tener solución única. ¿Por qué? Porque estos dos vectores son linealmente independientes. Entonces me va a quedar 3 alfa menos 5 alfa más menos 2 beta 4 beta igual
a 5, 8. ¿Sí? Si yo sumo estos dos, me queda 3 alfa menos 2 beta menos 5 alfa más 4 beta igual a 5, 8, y por lo tanto me va a quedar el sistema 3 alfa menos 2 beta igual a 5 y menos 5 alfa más 4 beta igual a 8. Y vamos a resolver este sistema. Bueno, armamos la matriz con los coeficientes y los términos independientes. O sea que acá tendría 3 menos 2, 5. Acá tendría menos 5, 4 y 8. Entonces, la primera fila la vamos a dejar igual. Fila 1 queda fila 1. Y a la fila 2 vamos a multiplicar 3 por fila 2 más 5 por fila 1. ¿Sí? Entonces me queda 3 menos 2, 5. Y acá 3 por menos 5, menos 15, más 5 por 3, 15, me queda 0. 3 por 4, 12, más 5 por menos 2, menos 10, me queda 2. Y este sería 3 por 8, acá ya tenemos que operar, ¿no? 3 por 8, 24, más 5 por 5, 25, sería 49. Y bueno, obviamente no me van a quedar resultados muy lindos. Veamos. Entonces tengo 3 menos 2, 3 alfa menos 2 beta igual a 5. Ahora revisemos de vuelta. 3 por 8, 24, más 5 por 5, 25, 49. Está bien. Y acá tengo 2 beta igual a 49. O sea que beta es igual a 49 medios. Y ya vemos que no me queda algo muy lindo, pero bueno, elegimos números al azar. Bueno, usamos la calculadora. No, mejor lo dejamos como fracción. Vamos a dejarlo como fracción. Entonces ahora reemplazamos el 49 medios acá. Me queda 3 alfa menos 2 por 49 medios. Tiene que ser igual a 5. ¿Sí? Esto se me anula. Me queda que 3 alfa menos 49 es igual a 5. Paso sumando. 3 alfa es igual a 5 más 49. Me queda 54. Dividido 3. Acá sí me queda exacto. Dividido 3, alfa es igual a 18. Y ven que la solución es única. ¿Sí? Entonces ahora verificamos, ¿no? Que alfa por A es 18 por el vector 3 menos 5 más 49 medios por el vector menos 2, 4, me tiene que dar 5, 8. ¿No? Hacemos la cuenta. 18 por 3, 54. 18 por menos 5, menos 90. Más 49 medios por menos 2, se me van los 2 y me queda 49 por menos 1, menos 49. Y acá 49 medios por 4, simplifico el 4 con el 2, me queda 49 por 2, 98. 54 menos 49, me da 5. Menos 90 más 98, 8. Y me da, o sea, encontramos la combinación lineal. Y con esos dos vectores que son linealmente independientes, puedo generar cualquier otro vector en el plano. Y como son linealmente independientes,
o sea, dos vectores linealmente independientes en R2, vamos a decir que es una base para R2. Esto significa que puedo generar cualquier vector en el plano. Agrego otro vector a esos dos y ya también me van a generar todo el plano, pero ya no es una base. Entonces, veamos, por ejemplo, con GeoGebra, que con estos dos vectores puedo generar cualquier vector en el plano. Los vectores son 3 menos 5, o sea, el vector A es igual a 3 menos 5. Y el vector B es igual a menos 2, 4. Puse mal. B es igual a menos 2,4. ¿Sí? Parece que están casi en una misma línea, pero no, están un poquito torciditos. Vamos a ponerle color a este, por ejemplo, color rojo. Y a este le vamos a poner color azul. No, era el mismo. Y a este le vamos a poner color azul. Pero ¿por qué me pasa eso? No sé. Ahí está. Y bueno, y ahora vamos a poner S por A más T por B me va a dar no. Vamos a ponerle otras letras. M por A más N por B me da, ahí está, las combinaciones lineales de esos vectores. ¿Sí? Esta S la borramos. Entonces, cualquier vector en el plano lo puedo generar con estos vectores.